bien, pues vamos directo al texto, ¿te parece? Leamos el versículo 1 del verso 11, dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Bueno, voy a hacer un alto ahí. Voy a hacer varios saltos esta vez. Vamos a ver esta oración que Jesús nos enseña a todos los creyentes. Pero hay algo muy interesante en este primer verso, ¿no? ¿Te diste cuenta que en primera Jesús está orando, algo que era común para él, ¿verdad? O sea, en repetidas ocasiones hemos visto cómo se registra esto, que Jesús va y ora, ¿no? Se apartaba a lugares, tomaba tiempos específicos en los que él pues tenía comunión con su Padre, aún él siendo Dios, ¿verdad? O sea, iba y tenía esta comunión con su Padre. Y se me hace muy interesante cómo los discípulos pues parece como que lo observaban de lejos, ¿no? Tal vez no sabían exactamente todo lo que decía, aunque Jesús hizo oraciones públicas también, y eso nos dice también algo, ¿no? Nos enseña algo, que hay oraciones públicas, hay oraciones privadas. Jesús parece que su enseñanza la lleva hacia nosotros a que, no puedo decir que prefiramos, ¿cómo se dice? ¿Prefiramos? ¿Sí es? Oraciones privadas, pero más bien a que no hagamos de la oración pública algo que sea para ensalzarnos nosotros, ¿no? O para vernos muy espirituales. Aunque claro que en medio de su iglesia, con los discípulos, había oraciones públicas, ¿no? Oraciones por otras personas, y los discípulos muchas veces se registra en el libro de los Hechos, ¿no? Cómo estaban juntos orando, y es algo que también estamos llamados, y es algo hermoso también. Pero en esta ocasión parece como que los discípulos lo están viendo así de lejos y algo ven en Jesús, ¿no? Era común que los rabinos enseñaran algún tipo de oración a sus discípulos. Pero me llama mucho la atención porque muchas veces la oración es algo que a todo creyente nos cuesta un poco, ¿no? Si somos sinceros. Es algo con lo que siempre hay algo en nuestro corazón como debería de orar más, ¿no? Debería de tomar más tiempo para orar. Siempre hay esto. Y los discípulos, yo puedo ver que vieron algo en Jesús, o sea, que se les antojó, ¿me entiendes? Y eso es algo que me hizo reflexionar. O sea, ellos fueron, ¿no? Fue este discípulo y le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Sin duda la oración de Jesús debió de haber sido una oración que te invitaba a orar, ¿no? Y eso es un gran ejemplo para nosotros. Que tanto nuestras oraciones, ¿no? Cuando las personas nos escuchan orar o algo así, no los llevan a, ¿cómo decirlo? Pues a eso, ¿no? A querer como usar la oración como un motivo para enorgullecerse o algo así, sino más bien que tanto las personas que nos escuchan o te escuchan orar los llevan a este anhelo por tener esa relación íntima con Dios, perdón. Y creo que eso es un gran ejemplo y algo que debemos de tomar, ¿no? O sea, qué padre. Y es una actitud también que como discípulos debemos de siempre tener, ¿no? Ninguno de nosotros es experto para orar, ¿no? Ni ora las cosas exactamente que Dios desearía que oraran, ¿no? Pero podemos ser como estos discípulos: Señor, enséñame a orar, ¿no? Necesito aprender, seguir aprendiendo a orar como conviene, a orar según tu palabra, a orar como tú oraste. Y bueno, veamos qué le dijo Jesús. Dice, verso 2, dice: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y bueno, vamos a seguir viendo lo demás, pero en este inicio de enseñanza de oración,
vemos partes muy interesantes, ¿no? La primera parte es que les dice cuando oren. O sea que Jesús está dando por hecho que tienen que orar, ¿no? Pudiera ser que a lo mejor estás aquí y dices, es que yo casi no oro porque creo que no sé orar, ¿no? Y Jesús lo primero que dice es, pues oren, ¿no? Y muchas veces hemos oído a nuestro pastor y hemos oído, es un dicho muy común, que a orar se aprende orando, ¿no? Pero antes de empezar a desmenuzar esta parte, quisiera que nos diéramos cuenta de algo. Esta enseñanza, vamos a ver las cosas que no es esta oración que Jesús enseñó. La primera es que Jesús no enseñó un mantra, ¿no? Para estar repitiendo continuamente. ¿Y por qué lo sabemos? O sea, porque tú puedes decir, no, pero ahí dice que oren así, ¿no? Pero ¿por qué sabemos que Jesús no tuvo esta intención de que nosotros como discípulos estuviéramos siempre repitiendo esta oración que popularmente se le llama el Padre Nuestro? Bueno, en Mateo 6, verso 7, dice, y orando no uséis vanas repeticiones, Jesús mismo hablando, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, en esto que Jesús dice, nos damos cuenta que Jesús no está queriendo enseñar a que sus discípulos solamente digan estas palabras una y otra vez cada vez que se acercan a Dios. Y también lo podemos ver a lo largo de toda la Escritura. O sea, Dios es un Dios relacional que se comunica de una manera personal, o ese es el deseo, ¿no?, de su corazón, comunicarse, tener una relación con nosotros, y nos ha hecho a todos diferentes, y no tendría sentido que Dios quisiera que todos repitiéramos exactamente las mismas palabras, ¿sí me entienden, no? Entonces, bueno, tampoco es una oración milagrosa o mágica, ¿no?, que es como comúnmente se usa en momentos, acá hasta en las películas de terror, de que algo está pasando y oran partes del Padre Nuestro o cosas así, que pensando usarlo como si fuera un amuleto o algo así. No fue esa tampoco la intención, ¿no? Tampoco es como que esta es la única oración correcta que podemos hacer, así como que no hay otro tipo de oración más que esta es la correcta. Tampoco es eso. Hay muchas oraciones en la Biblia que son oraciones sinceras y con un corazón correcto hacia Dios. Pero Jesús está dando una enseñanza aquí acerca de la oración. Ahora, tampoco está mal aprenderla, tampoco está mal orarla, ¿no? Ese es como el otro extremo de que no, pues entonces no la voy a repetir porque no debemos de hacer repeticiones de la oración. Tampoco es eso, o sea, la podemos orar. Eso, no está mal que te la aprendas, no está mal que, al contrario, está súper si reflexionamos más bien en lo que Jesús enseñó, tal vez oramos estas ciertas partes, pero no solo como un periquito que repite, ¿verdad? Sino realmente sabiendo lo que estamos diciendo. Y esta oración, si la hacemos de esa forma y si meditáramos más en ella cada vez que oramos, no solamente nos ayuda en relacionarnos correctamente con Dios, sino que también tiene el poder de transformarnos, así como toda la palabra. Bueno, ¿qué sí es esta enseñanza que Jesús les da a sus discípulos? Pues es una enseñanza, en primera para sus discípulos, es algo muy importante, porque Él empieza diciéndoles que se refieran a Dios o que dirijan sus oraciones a Dios como su Padre, ¿no? Y la única forma de que tú puedas dirigir tus oraciones al único Dios verdadero como tu Padre es haber creído en el Hijo y haber nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces, por eso sabemos esto. Es una oración para enseñanza y es una invitación para orar también. Que es lo primero que veríamos, ¿no? Cuando oréis, decid. Les está invitando a orar. Lo demás ya lo dijimos, es una oración en la que podemos meditar continuamente.
Bueno, y empieza con esto que leímos. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Inicia con esta relación. Esta enseñanza inicia con el hecho de que debemos tener con nuestro Padre una relación. Y es algo increíble porque no es que no se te haga y que no se me haga a mí tampoco común el saber que tenemos un Padre en los cielos. O sea, eso no es algo normal, ¿me entiendes? Que el Dios verdadero, el Dios que creó todas las cosas, sea nuestro papá, es algo muy grande. Y también es algo que en su época, a sus discípulos, tal vez les hubiera sonado un poco como wow, o sea, ¿cómo que le vamos a orar Padre? Y en su sentido más natural esta palabra, o sea, lleva este sentido de intimidad, de una confianza, de un padre hacia un hijo, exactamente así. Entonces es algo muy interesante que Jesús les enseñe a orar desde este punto, en el que nosotros nos vemos como hijos de Dios y tenemos un Padre en el cielo que nos escucha. Ahora, esta frase que dice santificado sea tu nombre, debemos de saber que los nombres en la Biblia no solamente son nombres como ahora, o sea, hoy en día ponemos nombres o ponen nombres pues como se les ocurra o como les suene bien, ¿no? Pero en la Biblia vemos que los nombres tienen un significado mucho, mucho mayor. Y básicamente un nombre en la Biblia te está dando mucho de lo que la persona es. O sea, es como si fuera una descripción concentrada de la persona. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? O sea, de hecho, nombres un poco antiguos todavía tenían... se usaban palabras así para poner nombres. Por ejemplo, mi mamá se llama Amable. Y si es amable. Digo, no sabían si iba a ser amable, pero sí coincidió. Pero es más o menos así. O sea, tienen una descripción de la persona. Cuando alguien decía el nombre de una persona, sabía más o menos qué tipo de persona era, ¿no? Entonces, aquí dice, santificado sea tu nombre. Y la palabra santificado es algo que solamente le pertenece a Dios. O sea, Dios es único. Y es algo que cuando lo pensamos para orar, es algo que nos lleva a reconocerlo. Es algo que nos lleva a adorarlo como el único Dios, quien es el único y sabio, el dueño de todas las cosas, el único lleno de poder, de justicia, de amor, de misericordia. Todo eso contiene su nombre. Entonces, cuando nos detenemos a pensar esto, podemos saber delante de quién estamos y podemos adorarlo. No hay nadie que sea como Él. Y después continúa, ¿no? Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y es esto, es alinear nuestros corazones con Dios. ¿Se están dando cuenta? Estamos viendo la oración que Jesús le está enseñando y las partes que contiene. Entonces, contiene esta primera en donde nos vemos como sus hijos, esta segunda en la que lo adoramos por quien Él es, esta tercera en la que alineamos nuestros corazones o le pedimos al Señor que podamos tener su mismo corazón. Anhelamos lo que Él anhela, o por lo menos pedimos esto, ¿no? Que su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta, se haga en nuestros corazones y también aquí en la tierra, ¿no? Y luego sigue el verso 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Son las peticiones personales de cada uno de nosotros. Y a veces, al menos yo, de repente solía tropezar con estas cosas, con las peticiones personales. Es como, pues Dios, hay tantas cosas tan más importantes que yo le pida por comida. Básicamente es lo que está diciendo, ¿eh? Está diciendo que pidan por su alimento. ¿Y acaso Dios no sabe que tenemos necesidades? Inclusive Jesús enseña esto mismo también, ¿no? Que Dios tiene cuidado de nosotros. Si tiene cuidado de las aves de los cielos, ¿cómo no tendrá cuidado de nosotros? Jesús mismo nos enseña también
a que no estemos preocupados por el día de mañana, ¿no? ¿Por qué comeremos? ¿Por qué vestiremos? Y entonces, ¿cómo nos dice que le pidamos al Padre esto? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A mí se me hace algo muy hermoso esto. O sea, podríamos decir que a lo mejor a algunos nos saca de onda porque, híjole, no sé si decirlo así, pero estamos acostumbrados a que cuando pedimos algo, a lo mejor cuando éramos chiquitos, ¿verdad? Cuando pedíamos algo que nuestros papás ya sabían que necesitábamos, regularmente no obteníamos una respuesta muy favorable, ¿no? O sea, es como, sí, ya sé, ¿para qué me pides eso? Pues ya sé. Pero debemos de saber una cosa, que nuestro Dios es un Dios bueno, no es así. Él ama que nos acerquemos a Él y que le pidamos inclusive cosas pequeñas, inclusive las cosas que Él ya sabe que necesitamos. Eso es increíble. O sea, de Dios nunca vas a recibir ya sé, o sea, ¿para qué me pides eso? No. El Señor anhela que nos acerquemos a Él, aún en las cosas pequeñas. Verso 4 dice, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, la primera parte del verso 4 es algo increíble y es una de las partes por las que yo dije al principio que esta oración, no solo por esta, pero esta es como muy obvia, tiene el poder de transformarnos. Básicamente, este verso está diciendo que así como queremos que el Padre nos perdone, o las veces que queremos que el Padre nos perdone, o el estilo que queremos que Dios nos perdone, o que nos ha perdonado ya, pues de la misma manera nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y eso es algo grande, porque todos aquí necesitamos del perdón de Dios muchas, muchas veces, al menos yo lo necesito todos los días, y yo anhelo y yo creo que el Señor me perdona por completo y me ha perdonado en la cruz y me ha lavado o sea, su perdón es increíble, me ha acercado a Él cada vez que cada vez que le pido perdón, el Señor me atrae hacia Él, no me rechaza. O sea, no es como que, bueno, te perdono, pero hazte para allá, ¿no? El Señor no es así. Y en este verso vemos cómo la intención de Dios es que nosotros hagamos como Él hace, ¿no? O como queremos que Él haga. Y es una enseñanza muy grande, muy preciosa. No digo que sea fácil siempre, pero es algo que debemos de tener en mente. Y qué increíble que cada vez que, o sea, el Señor le está diciendo, pues este es el modelo, un modelo de oración, el modelo que quiero que aprendan, y esta es de las cosas que tienen que tener en mente. Si ustedes piden por misericordia, piden por perdón, sepan que ustedes deben de entregar lo mismo, ¿no? Bueno, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La Biblia es clara en decirnos que Dios no nos tienta, Dios no tienta a nadie, sino que somos tentados de nuestras concupiscencias, del pecado que habita en nosotros, ¿no? Esta parte no quiere decir eso, ¿no? Que el Señor nos ponga o que el Señor sí traiga esa tentación porque quiere vernos caer o algo así, ¿no? Está más bien esta parte, lo que quiere decir es que en el momento difícil en donde podemos titubear o somos tentados, en donde podemos estar debilitados o dudando, estamos pidiendo porque el Señor nos fortalezca para que no pequemos contra Él, ¿no? Tener esa fortaleza suficiente para serle fiel a Él, es a lo que se refiere. Entonces dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Verso 5 dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos.
Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Dice el verso 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora, Jesús pone esta parábola, este ejemplo, en el que pues les narra esta historia, ¿no? Una persona, de una forma muy inoportuna, a altas horas de la noche, va a casa de su amigo, y las casas antes no eran las casas como ahora, ¿no? No es como que tocaban el timbre y por la bocinita te hablaban, sino que tenían que gritar, ¿no? Para que los oyeran. Y pues va y le pide porque tiene una necesidad, ¿no? Y este amigo pues ya está dormido, y su familia también. Y es como, ¿cómo vienes a molestarme a esta hora? O sea, y Jesús le dice, ¿no? O sea, tal vez no se los va a dar porque sea su amigo, pero básicamente porque ya se vaya, pues va a bajar y le va a dar las cosas, ¿no? Pero es muy interesante lo que dice en el verso 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, en el verso 10, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué quiere decir Jesús con esta historia? Y al ponernos esta historia antes de lo que está diciéndonos. Pues yo solo puedo ver una cosa. Que no importa, o sea, el Señor no, como vimos hace rato, el Señor no, tenemos un Padre bueno, pues, ¿no? O sea, Dios no es como este amigo malo, y si este amigo, siendo malo, de hecho, más abajo vamos a ver algo parecido, le da esto por la insistencia, le da lo que necesite. Nuestro Padre es un Padre bueno. O sea, Él no lo va a hacer con ese corazón. El Señor sabe nuestras necesidades, pero Él no se molesta tampoco por nuestra insistencia. O sea, Jesús está llevando a sus discípulos, a que pidan, a que llamen, a que toquen, a que insistan. Y a veces nos sentimos mal por insistir, ¿no? O a veces no vamos a orar porque pues ya le dije, ¿no? ¿Para qué le voy a decir otra vez? Ni modo que no escuche. Pero debemos de saber una cosa, la oración no se trata solamente de nuestras peticiones, como lo vimos hace rato. Se trata de que el Señor alinee nuestro corazón con Él. Y pienso que es una de las cosas por las que el Señor también ama que nos acerquemos a Él, inclusive a veces con motivos incorrectos, inclusive insistiendo en algo que ya pedimos. Digamos que cuál es la insistencia en esta enseñanza? Es acércate. Tal vez tus motivos no están bien, tal vez no sabes orar como quisieras, tal vez ya lo pediste, tal vez estás esperando y no llega, ¿no? Tal vez el Señor ni siquiera a lo mejor nos quiere dar esa petición, ¿no? No quiere decir que porque insistamos el Señor va a doblegarse y va a darnos lo que queramos siempre, ¿no? Él es Dios, es soberano, pero sí veo algo aquí. El Señor quiere que vayamos una y otra vez, que vayamos una y otra vez con Él. Y eso es algo hermoso porque me habla de que el Señor quiere estar conmigo, ¿no? Bueno, dice, verso 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y vemos esto mismo, ¿no? Parece como que Jesús está diciéndole a sus discípulos, necesito que sepan algo, necesito que se les quede algo bien grabado. Tienen un Padre bueno, tienen un Padre bueno. El Señor, nuestro Padre, no está buscando darnos cosas para nuestro mal, al contrario.
El Señor siempre buscará buenas cosas de su buen tesoro. Él es bueno. Es algo increíble porque Él no puede dar cosas malas. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y debemos de saber esto cada vez que nos acercamos a Él. A veces nos acercamos, yo me he acercado con temor, a veces porque ya sé lo que Él me quiere decir. Y mi corazón duro tal vez no quiere oírlo, ¿no? Pero algo debemos de saber. Lo que me está diciendo, lo que el Señor quiere, lo que me quiere dar, lo que me va a dar, es algo bueno. Y es algo hermoso lo que viene después, ¿no? Porque dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué onda con esto? ¿No se les hace como raro? De que como si tú estuvieras escuchándolo y fueras uno de sus discípulos en ese momento, te quedarías como, ok, el Espíritu Santo, ¿y dónde apareció esto? ¿Cómo es esto? ¿No? Probablemente los discípulos no estaban ni siquiera pensando en pedir el Espíritu Santo. O sea, es algo muy grande. ¿Estás de acuerdo? O sea, si hay cosas pequeñas y nos parecen como, ay, ¿cómo le voy a pedir eso? ¿No? Pues hay cosas muy grandes también. Y no veo una más grande que esta. Que el Espíritu Santo venga, que el Padre nos dé el Espíritu Santo a nosotros, personas normales, comunes y corrientes, pecadoras. Y Jesús está diciendo, pues es tan bueno que inclusive su Espíritu Santo te lo puede dar y te lo quiere dar. Y parece como que Jesús está poniéndoles un motivo de oración, ¿verdad? En su charolita, como, ¿quieres un motivo de oración? Pues aquí está este motivo. Y es muy curioso este motivo de oración de pedir el Espíritu Santo y después lo vemos como el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, ¿verdad? En Hechos. Pero también la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones. El Espíritu Santo toma nuestras oraciones imperfectas y las traduce en los motivos correctos hacia Dios. Entonces, qué importante es el Espíritu Santo en nuestras oraciones. Entonces, el Señor acaba con esto. ¿Sabes? O sea, aún orando todo esto, necesitas el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, sigamos. Qué hermoso. Creo que nunca nos ponemos a pensar tanta insistencia de Dios porque nos acerquemos a Él y aparte lo fácil que nos los puso, ¿me entiendes? O sea, hasta tienes un traductor de oraciones, de verdad. O sea, si te preocupa como, híjole, es que no sé si le dije bien, si este motivo en mi corazón estaba bien, no, se me hace que estoy siendo un poco orgulloso. Pues sí, probablemente sí. Pero si el Espíritu Santo, y la Biblia dice que a todos los que hemos creído, el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo está tomando esa oración y pidiendo correctamente para que el Señor, nuestro Dios bueno, nos dé las cosas que necesitamos realmente. Y está muy, muy bonito. Dice, verso 14, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Bueno, pararemos ahí. Pues tenemos esa otra historia en donde Jesús pues sana
a este hombre y al momento de sanarlo, unas personas se maravillan, ¿no? Jesús está mostrando lo que Él vino a hacer también en estos hechos, ¿no? O sea, sanando, está liberando personas. Para que todos puedan ver que Él es el Mesías, que Él es el verdadero Dios que tiene poder sobre todas estas entes espirituales. Pero hubo estas personas que lo acusaron de una forma muy grave. Lo acusaron de que las cosas que él estaba haciendo básicamente eran obra del diablo. Es lo que dice el texto, ¿no? Esta palabra o este nombre que usan por Belcebú se usaba para esto. Y el mismo texto lo dice, ¿no? Para referirse a Satanás. Y están viendo lo que Jesús está haciendo, o sea, sanando a una persona. Y están viendo no solo eso, llevan tiempo viendo su vida, ¿no? Y no ha habido nada que puedan hacer para echar abajo su mensaje. No han encontrado nada en su vida, alguna imperfección que no corresponda con las escrituras por lo cual puedan atacarlo. Y están ellos con estos ojos siempre en Jesús, buscando la falla, el error. Y es tanto lo que los ha llevado esta actitud de endurecimiento a su corazón, que yo veo que estas son como, pues las cosas, la verdad sin sentido y la verdad muy delicadas con las que se atreven a acusarlo, con tal de echar abajo pues la obra que él vino a hacer. Y es esto, atribuirle la obra de Dios al diablo. Y es algo súper triste y es algo súper delicado. También están diciendo con esto que las bondades de Dios son maldiciones, básicamente. Están diciendo que Él es un mentiroso. Están diciendo que en vez de venir a liberar, vino a destruirlos. Todo eso está implícito en esto tan grave que le están diciendo. Yo puse una pregunta, ¿acaso no es así como el diablo quiere hacer creer a muchos acerca de la bondad de Dios? ¿No? El diablo siempre está queriendo hacer dudar a las personas de la bondad de Dios y atribuyéndole a Dios o hablando de Dios, pues cosas horribles, ¿no? Para que las personas duden de su fidelidad y de su amor. Ahora, ¿qué llevó a estas personas religiosas a pensar de esa manera? Pues lo primero es la dureza de su corazón, el orgullo que hay en su corazón. El Señor siempre está buscándolos para que se arrepientan, ¿te das cuenta? Pero el arrepentimiento no es algo malo, cabe señalarlo, porque a veces podríamos hasta tener como algo torcido en nuestra mente pensando que el arrepentirse es algo malo, es como, no, pues, o sea, no, como si no fuera algo que quisiéramos. Y entiendo que tiene alguna parte de sentido porque pues va en contra de nuestro pecado y muchas veces, pues lamentablemente amamos el pecado, ¿no? Pero eso no quiere decir que el arrepentimiento, el ir hacia Dios dejando atrás todo esto, quiere decir que sea algo malo. Eso está mal. Eso habla de un corazón duro. También tenían este coraje y este endurecimiento porque amaban mucho su propio reino. Y estaban desesperados porque no podían encontrar nada en contra de su mensaje y de su persona. Ahora, yo puse una pregunta que es un poco dura. Lo fue para mí. Puse, ¿qué hacemos cuando las palabras de Jesús o sus obras a través de nuestros hermanos, ¿no? A veces es la misma escritura que nos habla, pero a veces vemos las escrituras en las vidas de las personas, ¿te das cuenta? En las vidas de nuestros hermanos, aquí en la iglesia puedes ver escrituras andando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando las palabras de Jesús o sus obras a través de nuestros hermanos van en contra de nuestra manera de pensar?
o de alguna área de dureza en nuestro corazón. Por ejemplo, una persona generosa, una familia que goza de alegría, de paz, cosas que provienen de Dios, ¿no? Tal vez un padre de familia que dejó cosas por estar más con su familia, por servir más en su casa, en su iglesia, no sé. O una mujer que decide perdonar algo que consideramos imperdonable. ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué hacemos? Porque podríamos tener actitudes parecidas a las de ellos, ¿no? Y empezar a dudar que estas cosas vienen de Dios, porque tenemos ciertos conceptos en nuestra mente que no hemos dejado que el Señor transforme. Y pensamos que nuestro reino, y como nosotros pensamos, esa es la forma correcta. Y lo que vemos en su palabra y lo que vemos en otros que están siendo guiados por su palabra, choca tanto que podemos empezar a dudar y a pensar que eso no proviene de Dios y a buscarle como recovecos, como, no, de seguro lo hace por no sé qué. No puede ser, si es tan bueno no puede ser cierto, ¿no? Así, cosas así feas, raras. Bueno, cuidado con un corazón duro porque tiene el potencial de ver las buenas manifestaciones de Dios de manera equivocadas para no responder en arrepentimiento, ¿no? O sea, nos endurecemos tanto que empezamos a ver las cosas buenas de Dios que nos confrontan como no buenas para no rendir nuestro corazón. Bueno, seguimos. Dice, bueno, quería solamente decir que esta expresión está en el verso 20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios. Esta expresión, mas si por el dedo de Dios, se refiere básicamente al poder de Dios a través del Espíritu Santo. Lo vemos en los Salmos, como relatan que Dios creó lo que conocemos, el mundo, ¿no? Son obra de sus manos, ¿no? Vemos en Génesis cómo el Espíritu Santo estuvo presente en la creación y entonces se refiere a esto. Y luego sigue en el verso 21. Dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, va a contar esta parábola, dice, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto es muy duro. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Bueno, en primera pone el ejemplo, ¿no? De que está un hombre fuerte cuidando su palacio. Mientras él lo está cuidando, pues nadie entra, todo está en paz, hasta que llega alguien más fuerte, ¿no? Y entonces, siendo más fuerte, pues lo puede atar, lo puede dominar, puede entrar y puede pues sacar todo lo que está ahí adentro, básicamente. Porque dice, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y se está refiriendo a que el hombre fuerte es Satanás, que tiene así en opresión, en cadenas por el pecado a las personas. Pero que Jesús vino como este hombre más fuerte, obviamente, y vino para atarlo, vino para se me fue la palabra, para exponerlo, para hacer evidente que Él, a través de lo que hizo en la cruz, nos liberó del pecado, de la culpa. Y el Señor está, así como dice ahí, ¿no? El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, el que conmigo no está juntando. ¿Y qué está juntando? ¿Qué está juntando este hombre más fuerte? Está juntando todas estas personas o todo lo que este hombre fuerte tenía en ese palacio, ¿no?
y está llevándoselo. Y el Señor hizo eso con nosotros en la cruz, ¿te das cuenta? O sea, le quitó ese dominio. Hoy en día nosotros ya no tenemos por qué servir al pecado. Hoy en día tú y yo estamos libres de la culpa si hemos entregado nuestro corazón a Jesús. Hemos sido librados del castigo. Hemos sido básicamente así, llevados con Él a su reino, de quien verdaderamente es el hombre más fuerte. Entonces, pero les dice algo muy importante, ¿no? El que conmigo no está recogiendo este botín, pues lo está desparramando. O sea, está en mi contra. O sea que con Jesús no hay medias tintas, ¿no? No puedes estar con Jesús a medias. O estamos con Jesús y estamos junto con Él recogiendo, o estamos alejando a las personas de Él. Básicamente a eso se refiere y tiene muchas aplicaciones. O sea, obviamente tiene aplicaciones en cuanto al evangelismo, por ejemplo, obviamente, ¿no? El Señor viene para liberar, para rescatar almas y a través del evangelio y de lo que Él hizo, ¿no? Pues somos rescatados, somos liberados. Pero ¿qué me dices también de cómo funcionan nuestras vidas en nuestra sociedad, en nuestra casa, en nuestra iglesia? ¿Hacia dónde llevamos a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Estaremos desparramando, ¿no?, lo que Jesús quiere juntar? ¿Estaremos con nuestras ideas o con nuestro estilo de vida haciendo que las personas se alejen del Señor en vez de acercarlos? ¿O estaremos junto con Él, ¿no? O sea, siendo partícipes de su llamado y de su mensaje, y entonces cada vez que tenemos oportunidad, participamos en llevar a las personas hacia Él, a que el Señor los junte, a que estén cerca de Él. Y eso es algo hermoso. Estamos llamados a eso. Estamos llamados a participar con Él para que todos estemos más cerca de Él, ¿no? Bueno, dice verso 24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa donde salí. Está tomando, acuérdense del contexto que estamos viendo, de que Jesús había liberado a un hombre de un demonio, ¿no? Y entonces dice esto, lo voy a volver a leer, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Wow. Está muy triste esto. ¿Saben? Hay muchas personas que son blancos, han disfrutado, han conocido de una manera al Señor, han recibido ciertas manifestaciones de Dios en sus vidas. Yo conozco personas así, conozco personas que con un corazón sincero se han acercado a Dios por un problema muy grande, ¿no? Ya sea de salud o de cosas que les suceden, personas que no creyentes, ¿no? Y me han contado historias que de verdad pues dices, pues solamente Dios hizo eso, o sea, pero que después ves sus vidas y tristemente, muy tristemente, pues están peor que como estaban cuando contaron su historia en un principio. Y es como, ¿qué onda con eso? O sea, y aparte, las personas en cierta forma aceptan que fue Dios, ¿me entiendes? O sea, como, no tengo duda que Dios hizo esto. O sea, ¿cómo pudo haber pasado esto? Explícamelo. No, pues. O sea, Dios y es bueno y reconocen muchas cosas de Dios, pero no lo aceptan.
No lo aceptan en su corazón. No dejan que viva en ellos. No permiten que el Espíritu Santo venga y more en sus vidas. No vuelven a nacer. Y entonces pasa esto, este ejemplo. Vienen a ser peor que como estaban. Y es algo muy triste. Pero es algo que también a nosotros nos deja una enseñanza. Bueno, la primera es que si hemos creído en Jesús, el Espíritu Santo vive en nosotros y no podemos estar poseídos por demonios. El Señor nos ha liberado de esto y ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Pero también tiene otras enseñanzas. Y una de ellas es que el Señor transforma nuestros pensamientos. Y muchas veces tenemos que quitar pensamientos que están en contra de su voluntad, porque encontramos en su palabra pues la verdad, ¿no? Y esa verdad tiene que estar ahora en nuestra mente. Pero podemos no hacerlo del todo. Podemos solamente dejar vacío el lugar. Es como este ejemplo de no puedo dejar de pensar en un elefante, ¿no? ¿Cómo dejo de pensar en el elefante? Pues no pienses en el elefante, ¿no? Pues más piensas en el elefante, ¿no? Bueno, entonces tienes que quitar ese pensamiento, pero poner otro, ¿no? Pones un tigre y ya estás pensando en un tigre, ¿ya ves? Pero es un ejemplo muy básico, pero a lo que voy es que cuando el Señor nos transforma, no solamente, por ejemplo, nos quiere quitar el mal humor, ¿no? O no solamente nos quiere quitar la mentira, o nos quiere quitar, no sé, ponle lo que quieras. No solamente quiere hacer eso, sino quiere hacer todo lo contrario. Por eso es el arrepentimiento, ir en la otra dirección, ¿no? Si ya no soy un mentiroso, entonces ahora soy una persona que procuro hablar con la verdad, ¿no? Si soy una persona irresponsable, pues entonces tengo que procurar ser una persona responsable. Si soy una persona que antes ofendía a Dios o que lo que sea, ¿no? El Señor quiere transformarnos a su imagen. No solamente dejar un hueco. Y digo, la enseñanza como tal está hablando de esto, de que el Espíritu Santo debe morar en los corazones, ¿no? Inclusive lo vimos cuando Jesús enseñó a orar. Y bueno, verso 27 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto es increíble. Se está refiriendo a su mamá, ¿no? O sea, la mujer que te dio a luz, bienaventurada. O sea, ¿quién como ella que dio a luz al Hijo de Dios, al Mesías, ¿no? Y claro que es un enorme privilegio. Y claro que, wow, y Jesús no está echando abajo eso, ¿no? Esta mujer está muy probablemente escuchando a Jesús, guardando sus palabras, está viendo con buenos ojos, ¿no? Lo que Jesús está diciendo. Y viene esto de su corazón, ¿no? O sea, ¿quién no quisiera ser tu mamá? O sea, básicamente. Y es algo muy bello, pero es más bello lo que Jesús dice. Y ten en cuenta que esta mujer lo está escuchando, ¿no? Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, si para todos nosotros es increíble y todos a lo mejor en algún momento hemos dicho, ¿qué sería que estuviéramos en ese momento con los discípulos y conocer a Jesús físicamente y todo? ¿O qué sería ser la mamá de Jesús y verlo crecer desde niño y todo? Algo increíble, qué gran privilegio. Y aquí Jesús está diciendo, pues hay un privilegio todavía mayor, hay una bienaventuranza mejor, hay una felicidad mejor, hay algo que está mucho más arriba y es escuchar la palabra de Dios y guardarla. Y eso quiere decir que cualquiera de nosotros se nos es dado ese privilegio, ¿te das cuenta? O sea, no es como que eso ya quedó atrás y ellos fueron los privilegiados. Claro que tienen un privilegio en esto. Y a ellos mismos están escuchando esto, ¿no? Que el mayor gozo en el creyente debe ser este.
el escuchar al Señor y guardar su palabra, poner por obra su palabra. Verso 29, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Dice verso 31, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Bueno, ¿qué está diciendo Jesús con todo esto? Lo primero que dice en el verso 29 es que, refiriéndose a esa generación incrédula, dice que es mala. ¿Y por qué es mala? Dice que porque demandan señal. Y una vida de fe no es una vida que está pidiendo pruebas a Dios para poder caminar. ¿Me entienden? No está como, pruébame pues que tú eres Dios. Bueno, demuéstrame que tú vas a hacer lo que tú dijiste, ¿no? Vemos los ejemplos más brillantes en la Biblia, o los que brillan por una fe verdadera, son aquellos que escucharon a Dios y le creyeron, sin ver nada, ¿no? Escucharon a Dios y lo pusieron por obra. Fueran cosas, entre comillas, fáciles o cosas difíciles. Y eso es a lo que el Señor nos está invitando. Y dice en el verso 30, y pone este ejemplo de Jonás y de los ninivitas. Hay una señal de Jonás en la que Jesús se refiere en otro evangelio, y es el hecho de que pues, a Jonás se lo traga este gran pez, ¿no? 3 días, y luego lo escupe, ¿no? Refiriéndose Jesús a que así sería la señal, ¿no? La señal de su muerte y su resurrección. Una gran señal, o la mayor señal. Y fíjate, inclusive con esta señal y estos hombres que pedían señal, estas personas duras de corazón no atendieron esa señal y no se arrepintieron. Entonces no se trataba de señales, se trataba de la dureza del corazón, ¿no? Pero llama la atención que Jonás cuando llega a Nínive, pues lo que hace básicamente es decirles que se arrepientan, que viene un juicio en su contra. Y este pueblo, esta nación sumamente pecadora y sangrienta, y que no conocía a Dios, y que no tenía en su palabra ni ninguna señal, se podría decir, ¿qué creen que hicieron? Pues se arrepintieron. O sea, el rey junto con el pueblo y mandó a decir, arrepiéntanse, y con animales y todo, y se postraron y le creyeron a Dios por un hombre que entró en esa población a decirles, Dios ha visto lo que están haciendo, viene un juicio contra ustedes, arrepiéntanse. Y se arrepintieron. Y aquí están muchas personas encendiéndose en ira por oír a Jesús y por ver sus buenas obras con un corazón endurecido, pero no solo eso, sino que conocen la palabra de Dios. Y eso es algo que me pegó un chorro, porque nosotros tenemos más recursos que ellos. O sea, estamos de este lado de la cruz, tenemos su palabra escrita, todos, si no está aquí, está en un dispositivo, y es como lo que está enseñando el Señor. Y bueno, vamos a seguir y lo comentamos eso, pero está diciendo básicamente esto: ellos se escucharon y se arrepintieron, y aquí hay uno mayor que Jonás, ¿no? El Hijo de Dios. Y luego pone este otro ejemplo en el verso 31, la reina del sur, que era una reina que era reina de un pueblo con mucha riqueza, era la reina Saba o Saba, y ella, al escuchar de Salomón,
a lo lejos y escuchar de la sabiduría y lo que Dios estaba haciendo, emprende un viaje solamente para verlo. Y cuando está ahí, lo que ella dice es como, esto viene, o sea, estoy parafraseando obviamente, pero dice, esto sin duda viene de Dios. Qué privilegiada la persona que esté alrededor de este rey, ¿no? Escuchando estas palabras de sabiduría, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? Reconoció que todo eso que tenía el pueblo de Israel venía de Dios, ¿no? Que Él les había dado sabiduría, que Él les había enriquecido, que Él les había bendecido. Y ella, siendo un pueblo pagano, reconoció a Dios. Y es lo que les estaba recriminando. Hasta esta reina que no conocía a Dios, lo reconoció, ¿no? Y entonces por eso dice que son más culpables ellos, ¿no? Porque ellos atendieron a la voz de Dios, se arrepintieron, pero ahí está uno mucho mayor que Salomón, y ellos deciden cerrar el corazón, endurecerlo. Y luego viene esta parábola, verso 33, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud. El almud era un recipiente con el que pesaban harina y todo esto, una caja básicamente, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo, mas cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Ya hemos visto un poco de eso en una parábola que el Señor dijo capítulos atrás, pero este es diferente. Y hace referencia a este ojo bueno y a este ojo malo, ¿no? Y aparte dice que el ojo de la persona, pues es la que, es como que tuviera la capacidad de alumbrar dentro de la persona, ¿no? Dependiendo cómo está su ojo, es como está su interior, básicamente está diciendo. Y es algo muy interesante. La Biblia habla de que Jesús es la luz. Entonces, es interesante por el contexto en el que está dicho. Estas personas estaban rechazándolo, pero ellos pensaban tener la verdad y ellos pensaban estar en lo correcto. Ellos pensaban que dentro de ellos había luz. Ellos pensaban que eran la luz y delante de ellos estaba la verdadera luz, pero no lo dejaban entrar, ¿me entiendes? Déjame buscar, apunté algo, pero no me acuerdo perfectamente. Fíjate, en el Salmo 132, verso 17, es la traducción, nueva traducción viviente, me gustó como decía ahí, dice, aquí aumentaré el poder de David, mi ungido será una luz para mi pueblo. Luego, checa lo que dice Isaías 5, verso 20 y 21, dice, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Te das cuenta? Es muy parecido a esto que está diciendo. Está advirtiendo de esta actitud en la que haciéndonos a nosotros mismos nuestro propio Dios, inclusive con la Biblia, ¿no? Tomando las porciones que nos convienen y dejando las que no nos convienen, manipulando cosas, podemos llegar a pensar que estamos en lo correcto, aunque frente de nosotros esté la verdad. Y es algo delicado, es algo en lo que tenemos que poner mucha atención. Dice también Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 46, dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, Jesús los está llamando a creer en Él.
Jesús les está diciendo, he aquí, yo soy la luz. Pero si ustedes deciden no creer, pues solo tengan cuidado que lo que ustedes piensan que es luz no sean tinieblas. Porque dice, ¿no? Verso 35, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Verso 36, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, o sea, si creemos en Él y en sus palabras, será todo luminoso, ¿no? Si ponemos su palabra dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Y Jesús le dijo a sus discípulos que ellos eran la luz de este mundo. Y nos dice a nosotros que somos la luz de este mundo. Jesús quiere eso, que sus palabras estén dentro de nosotros, que creamos tanto en Él, que sea de esta manera, que las áreas que a lo mejor estén en tinieblas, ¿no? Cosas oscuras, que a veces no permitimos que su luz llegue hasta ahí, pues las entreguemos a Él. Y entonces, conforme esa luz llegue dentro de nosotros, cada día resplandeceremos para glorificarle a Él, ¿no? Nos pareceremos más a Él y Él recibirá gloria por esto. Bueno, no sé si seguir. Dice verso 37, luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. Esto va a ser una comida fuera de lo común, ¿eh? Prepárense. Me sorprendió mucho. Dice verso 38, el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Acuérdense que tenían este ritual de lavar sus manos, ¿no? De una forma especial muchas veces, y inclusive hacen una oración cuando hacen esto. O sea, es algo que estaban habituados a hacer, y ahora Jesús, siendo un maestro, era como, pues claro que tendría que participar de todo esto. Pero ¿ustedes creen que Jesús se le olvidó? No creo, ¿verdad? Jesús, recordemos esto, Jesús es el mejor médico que podamos conocer. Y lo digo no por sus milagros, que obviamente Él es poderoso para todo esto que hemos visto, sino es el mejor médico que podemos tener de nuestra alma. O sea, Jesús tiene el poder de sacar lo que hay en nuestro corazón. Y es lo que va a hacer aquí. Como cuando vamos a un médico, ¿han ido a un médico a que les revise una pierna o un brazo? ¿Se han roto algo alguna vez? ¿Alguno? ¿Sí? Pues tú pensarías que llegas y pues que no quieres que ni te toquen ahí, ¿no? Es como, pues es que me duele y así. Ah, ok, pásale para acá, extienda su brazo. Y es como, ¿qué? ¿No? Y todavía te agarran el brazo y así te lo mueven y ¿le duele acá? Sí, pues sí, ¿no? O vas y te duele el estómago. ¿Y a dónde va a tocarte el doctor ahí? ¿No? ¿Le duele aquí? Y aquí, y es como que pues, le dije que me duele, ¿no? Bueno, ese es en el caso cuando nosotros vamos, ¿no? Voluntariamente al doctor. En este caso, invitaron al doctor a su casa. Y entonces, algo que aprendo de Jesús es que Él nos ama tanto que está dispuesto a ser rechazado. Y lo vemos de una forma enorme en la cruz, obviamente, pero también en cada relación que tiene. Él no está tratando de caerle bien a la gente, o que la gente le aplauda, o que no lo vayan a rechazar, o que no se vayan a enojar con Él, porque Él les ama tanto que quiere que vean qué hay dentro de ellos y se arrepientan y vengan a Él para que tengan vida. Entonces, bueno, dice, el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiera lavado antes de comer, verso 39. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Bueno, pues Jesús entra con todo, ¿no? Lo invitaron a comer, pero Él empieza a hablar y
se toma de esto, ¿no? Es como que puso su dedo exactamente donde había el problema, ¿no? Y es como, ¿por qué no te lavaste las manos? Ah, bueno, ¿quieres escucharlo? Y les dice esto, tienes un problema. O sea, procuras mucho que la gente vea que eres muy espiritual por fuera, pero adentro no hay nada. Adentro estás muerto, estás muerto. Así como limpias tus manos con esa dedicación, con esa oración, tantas veces que lo haces, de la misma forma hay que limpiarse por dentro, ¿no? Y entonces eso le dice. Y le dice cómo, ¿verdad? Le dice, antes de esto le dice, ay, lo perdí. Sí, que estaban llenos de rapacidad y de maldad. Y le dice, pues da limosna a los pobres, ¿no? Y serás limpio por dentro. O sea, le está diciendo, pon en práctica lo que sabes, ¿no? No seas hipócrita, básicamente. Dice, verso 42, mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Qué curioso, ¿no? El llevar estos diezmos y todo constantemente, y eso era algo que podía, o sea, tenía el poder para que las personas lo vieran y les aplaudieran, ¿no? Y los elogiaran y los tomaran como, wow, ¿viste qué tan espiritual? Hasta de eso pequeñito llevó, o sea, no, ha de ser súper entregado al Señor, súper espiritual. Y el Señor le está diciendo, o sea, está bien que hagas eso, pero si no tomas en cuenta al Señor, su amor, su misericordia y no lo das a otros, estás viviendo una vida hipócrita, ¿no? Una vida muerta. Dice, verso 43, hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. O sea, contaminan a otros sus vidas, en vez de bendecirlos, en vez de llevarlos al Señor, contaminan a otros también. Verso 45, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Entonces en esa comida había otras personas. Y este hombre pues le dice como, oye, pero yo también estoy, como que me estás ofendiendo, o sea, no me estás hablando a mí, pero como que me caen pedradas, o sea, no me estás diciendo a mí, ¿verdad? Y verso 46 dice, y él dijo, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. ¿A qué se refiere esto? Esto es algo muy importante. O sea, le está diciendo, cuando enseñas, ¿te gusta que la gente poner cargas más allá de lo que yo he dicho sobre las personas cuando tú no haces ni lo mínimo, bro? Y eso es algo que tenemos que cuidar también, ¿no? O sea, a las dos personas Jesús les está instando a vivir vidas congruentes, básicamente, ¿no? Lo que estás diciendo, pues tienes que vivirlo, ¿no? Y si no, pues no te pongas en esa posición, no te pongas en una posición como que estás arriba de otros o eres más espiritual de otros. En ese caso habla verdad y sé sincero quién eres, ¿no? Y le está reprochando esto, que pone carga sobre otros que ni siquiera él está dispuesto a llevar. 47 dice, hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Se refiere a que ellos... Bueno, sigamos leyendo y está más claro el texto. Dice, verso 48, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Jesús les está recriminando a ellos que a todas las personas que el Señor envió con un mensaje como el que Él traía, ¿no? De arrepentimiento, de acérquense al Señor, dejen de hacer lo que están haciendo y vayan a Él. El Señor es pronto para perdonar. En vez de aceptarlos, en vez de acogerlos, de amarlos, de amar la bondad de Dios en estos mensajes y estas personas,
lo que hacían eran callarlos y matarlos, cosa que estaban haciendo con él, ¿no? Dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos aún unos matarán, a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel, esto es en Génesis, ¿no?, hasta la sangre de Zacarías, esto está en 2 de Crónicas, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, o sea, del conocimiento de Dios, ¿no? Vosotros mismos no entrasteis, o sea, tienes las escrituras, pero ni siquiera tú las pones en práctica, ¿no? Básicamente. Y a los que entran se los impidéis. No, lo dije mal, ¿verdad? Impedisteis, perdónenme. Bueno, tienen el conocimiento, lo guardan para ustedes, pero ni siquiera lo usan. Y cuando ven que otros quieren caminar en mi palabra, se lo impiden, ¿no? Los desalientan. En vez de alentarlos, los desalientan. Dice el 53, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Jesús en esta comida, y como vimos hace rato, Jesús en su amor está mostrándoles el problema. Y está también a nosotros advirtiéndonos, ¿no? Jesús muchas veces habló con sus discípulos esto: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, vivamos vidas sencillas en la fe, congruentes, ¿no? No pensando de nosotros mismos, ni haciéndonos como que somos los super espirituales y teniendo a los demás como que por abajo, ¿no? O no vivamos vidas en las que en vez de alentar a otros y llevarlos a Jesús, los apartemos y les hagamos el camino difícil. Hagamos a nuestras familias, a nuestros hermanos en la iglesia, a las personas que conocemos en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, el camino para seguir a Jesús fácil, ¿no? Que ellos puedan ver esto, que en el Jesús que hemos creído, que en el Dios que tenemos por Padre es un Padre bueno que ama relacionarse con nosotros y que tanto nos ha amado que ha entregado a su Hijo.